Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Qué gusto que nos acompañe a través de la señal de Extra TV y a través de la 92.3 Extra Radio. Hoy vamos a conversar con la ministra de Economía, a quien le damos la bienvenida, doña Patricia Rojas, y también con doña Cintia Zapata, que es la jefa de la Dirección de Apoyo del Consumidor. Porque yo imagino que usted también le habrá pasado que en algún momento ha sentido algún abuso por parte de las entidades bancarias en lo que se respecta a los servicios que ellos brindan. Y justamente de eso vamos a conversar hoy, así que si ese es su caso, no se mueva ni se despegue del dial. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Qué dicha verles por acá. Bienvenidas a Grupo Extra. Quería tal vez empezar, doña Patricia, para que le contemos a la gente. Hay un proyecto de ley que justamente acaba de presentarse. ¿Cuánto tiempo tiene ya más bien en la corriente legislativa? Estamos hablando del expediente 24.616 que presentó el diputado Manuel Morales. Así es, eso está en la corriente legislativa desde octubre del año pasado. Está todavía en etapa de comisión. Todavía no ha sido dictaminado. ¿Qué camino ha emprendido ahí? ¿Eso está, digamos, en consulta? Sí, está en la etapa de consulta, en la etapa en la que los diputados están estudiando el proyecto, está en la subcomisión lo estudia, lo analiza y recomienda a la comisión, y después de esa recomendación a la comisión, entonces se dictamina. ¿El nombre exacto del proyecto es, doña Cintia? Ley de Protección del Consumidor Financiero, ¿verdad? Es larguito, ¿verdad? Sí, es un proyecto cuyo nombre refleja exactamente lo que se quiere y lo que hace falta en el país. Por muchísimos años y bueno, desde que sufrimos el análisis, y digo sufrimos el análisis porque fue realmente sufrirlo, el análisis que nos hace un organismo internacional como la OCDE, que nos contrasta con mejores prácticas y nos obliga a mejorar, nos obliga a decir, ustedes tienen que tener un golpe de timón en materia de protección al consumidor, nos señala una serie de falencias del país en materia de protección para el consumidor, específicamente financiero. ¿Qué sucede en otros países o cuál es la mejor práctica? Bueno, la mejor práctica es que exista una ley general que tutela al consumidor, como acá, ¿verdad? Que tenemos la ley 7472, que es una ley que tiene un nombre todavía más largo, ¿verdad? Se llama Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Como que hay que respirar profundo para poderla decir. Pues esa ley, que fue una ley muy vanguardista en tiempos de los 90, se queda corta, pero se queda corta no solo en Costa Rica, sino en todas las legislaciones y en todas las diferentes jurisdicciones que han implementado como nosotros una primera ley para proteger al consumidor. Y es que el consumidor financiero requiere normas específicas y especiales de protección, ¿verdad? Normas que lo protejan contra fraudes, normas que lo protejan contra cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Sabemos que los contratos financieros son contratos de adhesión en donde usted no es que se puede sentar con la entidad financiera a negociar, mire, quiero esta cláusula, quiero que me quite esta otra, quiero que me ponga, no, están predispuestos, usted se adhiere o no. Entonces hay una serie de mejores prácticas que ha señalado la OCDE que nosotros no las teníamos, ¿verdad? No las tenemos y nos dijo, Costa Rica tiene que dar un paso para acercarse a una verdadera protección del consumidor financiero y por eso es que se presenta esta ley. ¿En qué se diferencia, doña Patricia, el consumidor financiero del consumidor comercial o el consumidor tradicional? ¿Cuál es la diferencia entre ambas figuras? Figura como tal no es, porque el consumidor es el consumidor, pero ¿por qué hay un tratamiento diferente? ¿Por qué se tiene que hacer la diferencia? Es porque en el mercado comercial la realidad del consumidor es muy diferente y el consumidor tiene más fuerza en el mercado porque puede decidir más fácilmente. A ver, si usted va a una tienda y en la tienda simplemente no le gustó cómo la tratan, usted no vuelve. Usted se lleva su plata para otra tienda, ahí tiene poder. Pero ¿qué pasa con el consumidor financiero? Usted tiene su hipoteca en un banco. ¿Cuánto tiempo le requiere a usted cambiarse de hipoteca porque el banco
no la trató bien, por ejemplo. Eso no es una decisión que usted puede hacer inmediatamente. Eso no es cierto que usted puede ir inmediatamente y decir, no, la verdad es que aquí en este banco no me gustó o me queda incómodo, quiero pasarme al de la par y ya me voy a cambiar la hipoteca. No es tan sencillo. En tiempo y costo. En tiempo y costo, y en realidad porque es un mercado muchísimo más regulado. La regulación que existe para el mercado comercial es en materia más sencilla y no hay supervisión prudencial, por ejemplo, no hay requisitos que las instituciones que prestan, porque no son solo bancos, sino también proveedores de servicios financieros que pueden ser otro tipo de empresas, no solamente bancos, como las financieras, ¿verdad? Tienen un montón de requisitos más que tienen que cumplir. El mercado es más, hay más asimetría. Nos encontramos más asimetría en el mercado financiero que en el mercado comercial. Y por eso es que hay que hacer la diferencia, porque la realidad del consumidor es muy diferente. Está en más desventaja o más desprotegido frente al proveedor de servicios el consumidor financiero que el consumidor de comercio. Y ahí también quiero aprovechar para hacer una diferencia de por qué es necesaria esta ley diferente a la ley de protección del consumidor. Y es precisamente la palabra protección. La ley de defensa del consumidor es más de defensa. Entonces, ya una vez que le pasa algo, el Estado reacciona sobre eso. En el caso del consumidor financiero debe ser más de protección, debe ser más activo. Antes, hay que evitar que le pase. No es que cuando ya le pasó reaccionamos y acomodamos, no, es evitar. Por eso proteger es una acción antes. El Estado debe vigilar y debe corregir las situaciones en la conducta del mercado para que no se den las situaciones al consumidor. Entonces lo hacemos antes, no tenemos que llegar a la defensa. Eso es como medicina preventiva, es como la vacuna y no la pastilla para después de que ya se enfermó. ¿Hasta dónde llega tal vez también lo que es la responsabilidad del consumidor? En algún momento, a mí en lo personal me pasó que me estaban cobrando una tarjeta por no tener un saldo mínimo en la cuenta, me estaban cobrando una comisión, en algún momento yo se lo comenté a doña Cintia, esa falta como de educación financiera o de que yo sepa, ¿verdad? Porque el banco lo primero que le dice es, ¿usted leyó la letra menuda? ¿Usted leyó el contrato? Es que eso está ahí en la cláusula. Entonces uno dice, pero bueno, yo no estaba consciente de eso hasta que le pasa, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde falta esa educación financiera también hacia los consumidores de que podamos saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Sí, pero a ver, lo que pasa es que también sí hay que hacer un trabajo en educación financiera, definitivamente ahí tenemos una brecha que tenemos que eliminar, pero es que si yo le doy a usted ese contrato para que usted lo lea, María, es difícil. Es difícil, no es que es fácil de entender todo lo que ahí dice, por eso precisamente es que tenemos esta necesidad, para que esos contratos que le vayan a llegar al consumidor sean de fácil comprensión. Amigables. Amigables, exactamente, que sean hechos para que el consumidor entienda en un lenguaje que sea efectivo, para que el consumidor reciba el mensaje y sepa que tiene que hacer. Claro que hay responsabilidad, claro que el consumidor tiene alguna responsabilidad, pero no debemos de dejar la carga solamente en el consumidor, que es lo que nos pasa hoy. Eso es lo que está pasando actualmente. Hoy es lo que pasa, es que usted no revisó, es que usted no se fijó en el seguro, es que usted hizo, es que usted le dio la clave, es que usted firmó ahí, es que usted metió la tarjeta en internet, es que... Y es el consumidor el que tiene que hacer el descargo de la prueba. Y no está la responsabilidad en las instituciones. Ahí es a donde hay que hacer un cambio, tienen que ser más responsables. También el consumidor debe estar más informado, pero para que el consumidor esté más informado, la información tiene que ser mejor. Yo entiendo, doña Cintia, justamente de esto que se refiere la señora ministra, de que en Europa es diferente y más bien la entidad tiene que descargar la prueba, ¿verdad? Y no como ahora que, como ella dice, uno es el que tiene que ir a probar a la entidad de que no fui yo, ¿verdad? Así es, en casi toda legislación madura y casi toda legislación que realmente protege al consumidor, la carga de la prueba está en quien más tiene posibilidad de probar y en este caso es la entidad financiera.
cuántos cobros se le aplicaron al consumidor, cuántas comisiones, si las comisiones han sido previamente informadas, si las cláusulas estaban redactadas acordes, si hubo un ajuste en la ejecución del contrato que se informó debidamente en los estados de cuenta, de qué forma se le informó este ajuste en los estados de cuenta al consumidor, todo ese tipo de cosas que son pruebas que necesariamente tiene la entidad financiera, ahora con este proyecto quedan en carga del proveedor de servicios financieros. Entonces, tiene un principio fundamental, que es el principio que se aplica en derecho laboral y que se aplica en derecho penal también, con la parte más desprotegida, que es el principio de indubio pro consumidor. En caso de duda, además, voy a resolver a favor del consumidor y no es que voy a resolver a favor de la empresa por falta de prueba, ¿verdad? Porque toda la prueba, toda la posibilidad de probar está necesariamente en las manos de quien es mi proveedor, ¿verdad? ¿Hace cuántos años existe la Defensoría del Consumidor del Ministerio de Economía? Bueno, tenemos 30 años. Este año cumplimos 30 años. La ley fue aprobada en 1994, entró en vigencia en marzo de 1995, en febrero de 1995. Y en marzo se dieron los primeros pasos para la conformación de lo que hoy es la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor y se dio el nombramiento de la primer Comisión Nacional del Consumidor. Entonces ya son 30 años en donde se ha avanzado en la defensa de los derechos en términos generales. Pero ¿qué sucede con el tema de los derechos de consumidores financieros? Bueno, están amparados a una estricta regulación que ejercen las superintendencias, en principio. ¿Pero por qué pasa tanto tiempo como para que nos demos cuenta como país o que tenga que venir la OCDE a decirnos, vean, no están tutelando bien los derechos del consumidor financiero? ¿Por qué pasa tanto tiempo? Sí, en principio, bueno, en algunas jurisdicciones, quien fue avanzando en la defensa de los derechos del consumidor financiero y en la fiscalización de la conducta, porque es que el análisis que nosotros hacemos sobre la defensa del consumidor no es el mismo que se hace con consumidores financieros. Es decir, nosotros no necesitamos que un contrato financiero esté lleno de cláusulas abusivas que se va a aplicar a 10,000 consumidores. Lo que tenemos que evitar es antes de que ese contrato salga al aire, de que efectivamente ese contrato esté plagado de cláusulas abusivas. Entonces, la visualización es distinta. Es un poco lo que mencionaba doña Patricia, es una visualización desde la tarea de fiscalizar la conducta y prevenir ese tipo de cuestiones. Por supuesto que también atender denuncias es parte de la protección, pero no es exclusivamente la protección. La defensa del consumidor está planeada para poder atender las denuncias. Pero en materia de consumidor financiero, una vez que las denuncias surgen, ya hay mucho daño. Mucho daño porque ya le ejecutaron la hipoteca a la persona, se quedó sin vivienda, no la pudo pagar porque le aplicaron una tasa piso sin tener una tasa techo, entonces no pudo pagar la deuda y le quitaron todos los bienes. Entonces, el efecto que tiene la inclusión de una práctica irregular en mercados financieros es muchísimo más extensa. Por eso es que hay que ver la protección desde otro punto de vista. Hay que ver la protección desde una labor que hay que hacer ex ante, desde una fiscalización del mercado, desde un diálogo con los reguladores, desde un punto de vista diferente, y esto pues evidentemente los países lo fueron adoptando poco a poco. En algunos países lo hicieron los propios órganos de regulación, ¿verdad? Y en Costa Rica pues hubo un letargo con respecto, digamos, a la actualización no solo normativa sino de acción de los órganos de regulación. Recordemos que, bueno, la ley reguladora del Banco Central y que dispone las normas básicas para la SUGEF tiene muchos años de no realizarse, ¿verdad? Y después la ley reguladora del mercado de seguros y de valores y de pensiones, que son de valores un poquito más vieja, pero de pensiones y de seguros que son más nuevas,
son leyes para la apertura de mercado, entonces no tienen como foco la protección al consumidor, tenían como foco la apertura de mercado, el que, por ejemplo, el INSS no fuera la única entidad aseguradora de Costa Rica, pero no necesariamente la protección al consumidor. Entonces, es a raíz de la incorporación del país a la OCDE que se dice, no, hay que proteger al consumidor. Y ahí también hubo varios intentos de decir quién se queda con esta estafeta. Y eso hay que decirlo así, porque esa es la realidad. En principio, los órganos de regulación financiera dijeron, nosotros queremos proteger al consumidor financiero, las propuestas no convencieron y finalmente el gobierno central se tomó a la tarea de generar un parteaguas, y Casa Presidencial fue muy claro en el sentido de vamos a proteger al consumidor desde el gobierno central, y lo va a hacer el Ministerio de Economía, que ya tiene experiencia en la protección al consumidor. Y es a partir de esa decisión que empezamos a trabajar en un proyecto con una visión distinta. Quizá para contarle a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, cuando se presenta un proyecto de ley, las entidades pueden hacer sus observaciones. Quienes estén inmersos, instituciones que estén inmersas en este mismo tema, tienen derecho a opinar qué piensan del proyecto, oponerse o decir que están a favor. En este caso, a mí me llama la atención que, porque yo me leí las observaciones, que la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF, emitiera un criterio en el que ellos dicen que ellos ya tienen algunas de estas facultades. Entonces yo me pregunto, si se han dado tantas situaciones en que hay reclamos por parte de los consumidores, ¿falló la SUGEF? ¿Fallaron las superentidades? Porque si ellos ya tenían ese rol protector hacia el consumidor, como lo están diciendo en estas observaciones, de que efectivamente ellos eran o son los encargados de hacer esta protección, ¿qué pasó entonces en todo este tiempo, doña Patricia? Sí, a ver, no, ellos no tienen eso. La SUGEF, específicamente la SUGEF, no tiene en su ley nada de materia de consumidor financiero. Como lo dijo Cintia, las leyes más nuevas, que son la de seguros y la de pensiones, sí consideran algo, pero las otras no consideran nada en materia de protección al consumidor. Entonces, a ver, ahí hay un tema que es importante recordarle a los que nos ven el día de hoy, que en el caso de las instituciones públicas, lo que no está claro en la ley no se puede hacer. No es como la gente o los ciudadanos, que lo que no está prohibido se puede hacer. En el caso de las instituciones tiene que estar claro en una ley qué es lo que puede hacer la institución. Entonces, en el caso de la SUGEF no puede hacerlo porque no lo tiene en su ley. Y ahí es, a ver, el segmento más grande y más importante del consumidor financiero, que son las entidades bancarias. Ahora, usted me decía la otra vez que tal vez doña Hazel Valverde, la nueva superintendente, piense distinto a como pensaba doña Rocío Aguilar, que era la anterior superintendente. Así es, con el cambio de superintendente. Porque quiero aclarar que ese criterio lo emite cuando está doña Rocío y no lo emiten cuando está doña Hazel, que hasta hace poco asumió el cargo. Exactamente, yo creo que doña Hazel tiene una visión más moderna de cómo debe ser la supervisión y quién debe tener y cómo debe hacer. Y una cosa importante es que esta ley de consumidor financiero no pretende regular actores, sino regular la actividad como tal. Y eso es un cambio de paradigma. La ley de superintendencias regula actores específicos. Dice, yo voy a regular prudencialmente a los bancos. Nosotros, en el proyecto de ley de consumidor financiero, decimos la actividad financiera es la que se va a supervisar. Todo el que quiera prestar dinero, hacer transferencias, tarjetas de crédito, créditos, microcréditos, no solo los bancos, sino que todos los proveedores de servicios financieros. Y eso incluye todos los seguros y todos los fondos de inversión y todo el que tenga algo que tenga valores, todo, pero en su relación con el consumidor. Nosotros no pretendemos meternos en el campo de supervisión de las superintendencias, y eso es importante. La superintendencia revisa y hace supervisión prudencial, o sea que estos proveedores no vayan a quebrar.
porque tienen plata de la gente, ¿verdad? Entonces ellos revisan que sean, que todas las acciones que tengan no los vayan a llevar a un fracaso financiero, a una quiebra, para resguardar la plata de los consumidores que pusieron ahí. Entonces, cuida a quienes, a los inversionistas. Pero consumidor financiero es esa relación que tiene que haber con el consumidor, esa conducta que deben de tener, cómo le hablo al consumidor para que entienda, cómo tengo la consideración de pedirle al consumidor, de avisarle antes, de dejarlo que tome la decisión, porque el tema de la simetría es precisamente que ellos toman una decisión y ya. A ver, le puedo hacer un ejemplo. Hace unos días un banco informó a todos sus clientes que a partir de ese día, si usted no tenía una cantidad de dinero en la cuenta, le iban a cobrar. A nadie le preguntaron. A nadie le preguntaron si usted quiere, vea, es que vamos a hacer eso. ¿Usted quiere quedarse en el banco y quiere irse para otro lado? No les preguntaron, solamente se informó. Esas son las cosas que no deben de pasar. Tiene que haber ese espacio para que el consumidor tome la decisión. Bueno, en el caso que les comentaba yo, el personal, al final me devolvieron la plata, pero no todo el mundo tal vez tiene la capacidad de leer o conocer un poquito, claro, ¿verdad?, en términos legales, de si están haciendo o no algo legal. Vea qué importante que lo menciona, que no solo la gente, no toda la gente tiene el conocimiento o la capacidad de entender fácilmente la materia. También hay otra cosa importante, que no todo el mundo tiene condición económica para pagar un abogado, ir a que lo represente en los tribunales, porque eso sí también es importante mencionarlo. O sea, usted siempre ha podido irse a defender en los tribunales, eso sí está. Usted puede ir, pero eso significa que usted tiene que pagar un abogado y que usted a los tribunales no puede ir, solamente ir, como va al Ministerio de Economía a poner una denuncia en materia consumidor. Lo que nosotros queremos también es replicar esa parte. Entonces, la defensa que hacemos del consumidor, también hacerla para consumidor financiero. Entonces, usted va a tener esa instancia que es gratis, que está abierta 24 horas, que es soportada por el Estado, garantizada por el Estado, para que usted no necesite de un abogado, sino que tenga una institución que lo defienda y que haga ese primer trámite, que es la vía administrativa. Hemos visto también, doña Cintia, la participación del MEIC en casos que tienen que ver, por ejemplo, con estafas inmobiliarias o bancarias de desarrollo de viviendas de pagos a plazo y demás, pero si se les carga todavía el trabajo del consumidor financiero, ¿ustedes tendrían la capacidad operativa y logística para poder atender esas denuncias? No, la capacidad instalada que tenemos actualmente para proteger al consumidor en términos generales es eso, es una capacidad instalada para poderlo proteger, y aún así, debido a la gratuidad, ¿verdad?, en la interposición de las denuncias, estamos sobresaturados, es decir, estamos con una mora importante en la resolución. A mí me gustaría que el consumidor ¿verdad?, interponga la denuncia y a 3 meses nosotros le digamos al consumidor, usted tenía razón o no tenía razón, pero le resolvamos el caso. Eso no sucede en la actualidad. Hoy tenemos una mora administrativa importante, de la cual intentamos salir a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es a través de una contratación específica de servicios profesionales para poder salir adelante con esto, que iniciará este año. Eso es una de las buenas noticias para el consumidor en general. Pero lo que sí es cierto es que esta materia necesita un órgano especializado que resuelva la materia de consumidor financiero. Y dentro de ese órgano especializado necesita no solo abogados, necesita economistas, necesita financistas para demostrar, por ejemplo, si un contrato ha tenido una cláusula abusiva que ha representado un incremento en las cuotas que se le cobraban a usted en su crédito. Todo ese tipo de análisis requiere personal especializado, y eso pues tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo que es el costo de la regulación. Nosotros entendemos que sería ideal que pues esta materia no tenga un costo, pero bueno, el proyecto de ley está proponiendo un canon porque es necesario, ¿verdad? Es necesario poder financiar las labores de protección al consumidor. Ahora, muchos pudieran decir,
no, es que el canon va a ser regresivo y le va a costar muchísima más plata a los pobrecitos que piden préstamos pequeñitos. Pero eso no sucede, María, eso no es cierto. Ya existe un canon, por ejemplo, que financia las actividades de las superintendencias. Dígame si la sola existencia del canon ha incrementado los servicios. Los servicios incrementan por otras razones: falta de competencia, inclusión de cláusulas abusivas, costos agregados que no existían de previo a la hora de firmarse el contrato. Así existen los abusos y así existe, digamos, el tema de cargarle al consumidor financieramente un monto aún mayor. Pero no necesariamente con un canon. El canon se diluye entre todos los servicios que puede prestar la entidad financiera, pero es necesario para la regulación. Es necesario tener una protección específica y especializada en consumidor financiero. 33.000 millones nos cuesta mantener a las superintendencias y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, a los costarricenses, porque somos nosotros los que lo pagamos a través de nuestros impuestos, y solo en el caso de los salarios se van 20.000 millones. ¿Verdad? Hemos visto varios casos que tienen que ver con la afectación del consumidor financiero, y por eso es que se está tratando de impulsar por parte del gobierno justamente este proyecto de protección al consumidor financiero. Doña Patricia, le iba a consultar, como parte de las observaciones, existe, tal vez para darle el contexto a quienes nos ven y nos escuchan, la Oficina del Consumidor Financiero, que es de la Asociación Bancaria Costarricense, es decir, que la financian los mismos bancos. Entonces, eso es un ente privado donde efectivamente uno puede ir e interponer la denuncia en caso de que se esté afectado o lesionado en sus derechos. ¿Por qué es que esta labor debería estar a cargo del Estado y no como funciona actualmente? Bueno, a ver, lo que hace la Oficina de Consumidor Financiero es una actividad muy loable, pero es que esto debe ser tutelado por el Estado. Esto no es una responsabilidad que el Estado le pueda delegar a un privado. Debe hacerlo el Estado. El Estado es el que debe proteger al consumidor. No debe hacerlo a través de terceros. Esto es indelegable. Es el Estado quien lo tiene que dar. El Estado, porque además el Estado es imparcial, es un tercero imparcial. Cuando hay que hacer una resolución y ser el juez o el mediador o el conciliador, debe ser una parte imparcial. No puede ser parte de uno de los dos implicados. Entonces, la Oficina de Consumidor Financiero, como le digo, hace un trabajo muy bueno y muy respetable, pero termina siendo parte del mismo proveedor, porque es financiado por los proveedores. ¿Puede haber ahí un conflicto de interés, doña Cintia? Y además es que es una especie de resolución alterna de conflictos, porque recordemos que esa oficina no tiene resoluciones que sean de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Además, con eso lo que quiero decir es que no son necesariamente como una obligación de un tribunal administrativo. No es como cuando el juez dice, tiene que cumplirse la tiene que cumplirlo porque tiene que cumplirlo, sino que es una recomendación. Entonces, hablando de recomendaciones, pues está muy bien que una oficina o una plataforma de servicios quiera servir para acercar a los clientes con sus proveedores. Hasta ahí muy bien. Pero uno de los principios de la OCDE es la imparcialidad. Y para poder obtener imparcialidad, usted requiere un órgano neutro que le resuelva a los consumidores sobre un determinado reclamo. Pero más allá de resolverle reclamos, si usted, por ejemplo, es mi jefe y yo necesito emitir una directriz de alcance general para todas las entidades financieras que le restrinja el nivel de actividad que tiene en beneficio de los consumidores, ¿usted cree que mi jefe me va a pagar para eso? Evidentemente ahí hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Un conflicto de intereses porque yo por un lado tengo a mi jefe que me está pagando mi salario y por el otro lado voy a tener el interés de sacar la resolución para favorecer a la mayoría de los consumidores, pero voy a decir, mejor no, porque mi jefe se enoja. Y evidentemente el conflicto de intereses no es sano cuando hablamos de la independencia y la imparcialidad que tiene que tener un órgano. Y la independencia es fundamental, es uno de los principios de la OCDE, independencia e imparcialidad, para poder resolver
las situaciones y para poder, sobre todo, regular la conducta de mercado, porque esas regulaciones son transversales, ¿verdad? Y como dice doña Patricia, son para toda la actividad, por ejemplo, para toda la actividad de crédito. Ministra, justamente el criterio de la Oficina del Consumidor Financiero, que como decía, lo manejan los bancos, es parte de la Asociación Bancaria Costarricense, lo que indica es que el MEIC es una institución que por su naturaleza y esencia es política y no técnica. Por eso es que ellos creen que esto debe estar a cargo del CONACYF o las superintendencias, cuya labor hoy es la regulación y la supervisión de las actividades de las entidades financieras, pero desde el punto de vista financiero, se podría decir de logístico o matemático. Sí, a ver, eso es no da atención al consumidor. Sí, a ver, eso es una apreciación que ellos tienen muy personal, ¿verdad? Pero nadie se cuestiona que el Ministerio de Salud es el que da los permisos de funcionamiento y que la ministra es política igual que yo, ¿verdad? Nadie se cuestiona eso. O que los permisos de agua los da el Ministerio de Ambiente y es el ministro después exactamente igual. Nadie se cuestiona eso, nos estamos cuestionando ahora porque es el MEIC. Pero bueno, nosotros hemos hecho un trabajo muy bueno. Hemos hecho un trabajo muy bueno en defensa del consumidor, tenemos la experiencia y además tenemos cómo garantizar esa imparcialidad y esa independencia del poder político, porque quien resuelve, como hoy lo hace en la Comisión Nacional del Consumidor, son los comisionados que yo no puedo destituir, que yo no puedo decir, no me gusta, cámbiale el voto. No, nada de eso. Los comisionados son independientes, están descentralizados y ellos tienen la decisión final. Ellos son los que deciden. Yo no puedo ir a decirle, no, ese comisionado no me gusta porque votó en contra de... Lo cambiamos, no se puede. Al revés sí se puede. Los comisionados sí me pueden venir a decir a mí, mire, lo que usted tiene que hacer en defensa del consumidor, usted no lo está haciendo bien. Eso sí pueden hacerlo los consumidores, pero al revés, los comisionados, pero al revés no. Yo no le puedo ir a decir nada a los comisionados. Y quienes van a resolver son los comisionados. Entonces, sí hay un ente que va a resolver finalmente, que es independiente del puesto político, digamos. Pero igual me devuelvo al principio, ¿verdad? Que con el Ministerio de Salud nadie se cuestiona ni con el MINAE. Actualmente en el Ministerio de Hacienda pasa lo mismo. Está el Ministro de Hacienda, que es la decisión política, y está el Director General de Tributación, que es el que resuelve los casos a nivel técnico en materia tributaria, cuyas decisiones no interfiere el Ministro en esas decisiones, sino que para eso está el Director de Tributación. Pero ese tema de si es político y no es político, ¿usted ve que pueda tener alguna influencia negativa hacia el proyecto? A ver, sí puede tener una influencia negativa porque es una manera de, digamos, pintarlo de gobierno, y especialmente en este año, ¿verdad? Que usted sabe que hay cambios, que es el cierre de este gobierno, podría ser un tema. Yo quisiera aprovechar para pedirle a los diputados y a los costarricenses que apoyen este proyecto. Este proyecto no tiene nada de político, es un proyecto para construir, para mejorar la situación de todos los consumidores, y consumidores somos todos, independientemente de si somos políticos o no somos políticos y si tenemos partido político o no lo tenemos. Todos somos consumidores, incluso consumidores son también los que nos vienen a visitar. Los turistas que vienen y pasan un tiempo y consumen aquí también son consumidores y también estarán protegidos por esta ley, como están protegidos por la 7472, que es la de consumidor comercial. Ahora, doña Cintia no me dejará mentir que en los últimos años se han presentado otras iniciativas y que no se ha llegado a nada. Esos proyectos han terminado en el archivo. Aquí justamente en Diario Extra hicimos una publicación donde encontramos que en los últimos 11 años se han presentado 8 proyectos de ley, y ninguno de esos 8 proyectos de ley prosperó. Entonces, nos decía el exministro de Economía, Walmer Ramos, pues que evidentemente puede existir cierto lobby en la Asamblea Legislativa que impide que esto avance. Hay muchos intereses alrededor y eso es lo que hace que no caminen por buen puerto. En este caso se está trabajando con la Asamblea Legislativa, ministra, algún tipo de reunión o concertación previa para que el proyecto vaya lo más blindado posible y pueda avanzar lo más rápido que se pueda, tanto en la comisión como cuando se llegue al plenario. Sí, efectivamente se está trabajando con ellos. El primer paso que estamos haciendo, construyendo con los diputados que están en la Comisión de Económicos, es un texto sustitutivo
que está ya listo y que apenas empiece a trabajar la comisión ya se lo van a poder tener ellos en sus manos, que es... Siempre tienen cosas, ¿verdad? Todo es perfeccionable. Nosotros hicimos un proyecto pues con lo que considerábamos que debía de llevar, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar, cosas que se conocieron ahí cuando se habló con otros, se recibieron audiencias, los mismos diputados, y entonces tiene un texto sustitutivo que ya lleva todas esas cositas, esas preocupaciones que de alguna y otra manera querían a unos diputados o algunos sectores y que no le quitan la esencia al proyecto, entonces se pueden incorporar y lo vamos a hacer, y eso está, ahora que empiecen ellos ya van a tener ese texto sustitutivo. ¿Eso qué hace? Que facilita, porque ya lo negociamos, ya ahí se incorporaron las preocupaciones de los sectores, de los asesores de ellos mismos, y entonces es más fácil porque ya lleva el sello de los diputados, ya lo hacen, lo sienten más propio, ¿verdad? Y eso sí facilita que el proyecto camine. Y también que algunos opositores o algunos de los que han manifestado preocupaciones, pues estamos tratando de que quede la letra más clara para que no tengan esas preocupaciones. Doña Cintia, usted decía ahora que esperan como que los contratos ya salgan blindados. No es como más bien responder a una denuncia, sino más bien que hayan menos denuncias. Así porque es. Entonces la gente iría más protegida al momento de firmar cualquier contrato, ya sea en seguros, en pensiones, con entidades financieras, valores y demás. Esa es básicamente la intención. ¿Qué pasaría entonces con todos los contratos que ya están vigentes? Pongámosle que la ley se aprueba el lunes y que ya se convierte en ley de la República, aunque eso sería un hito, ¿verdad? O no sé, el viernes, segunda semana se convierte en ley. ¿Qué pasa con los contratos que están vigentes, donde ya existen otras cláusulas que tal vez no van en la misma línea de lo que interesa para esta ley? Recordemos que como la ley tiene varios principios que son transversales, y uno de ellos es resolver en caso de duda a favor del consumidor, los contratos vigentes tienen que irse cambiando, ajustando paulatinamente a lo que las nuevas disposiciones establecen. Entonces, sí es muy importante, y para eso son los transitorios, y para eso también es la reglamentación a la ley, el poder generar los espacios y las vías para que en un periodo de tiempo determinado los contratos todos se vayan ajustando a estas mejores prácticas que se establecen en el proyecto, ¿verdad? Que si, por ejemplo, se detecta una cláusula abusiva, bueno, exista la posibilidad de que la comisión la declare. Hoy esa posibilidad no está, ¿verdad? La comisión no puede declarar cláusulas abusivas en contratos financieros, y entonces eso limita la capacidad de acción. Y también hay una serie de directrices que va a emitir este órgano especializado que van a ser de aplicación inmediata, ¿verdad? Cuando yo digo, bueno, de ahora en adelante los contratos de tarjetas de crédito se van a ejecutar de esta manera, es de ahora en adelante se ejecutan de esa manera. No es que si yo tengo un contrato firmado, entonces lo sigo ejecutando de la forma en que yo quiero. No, es que es una directriz para el sector de ahora en adelante se van a ejecutar de esta manera, de ahora en adelante se va a hacer esto otro. Y tiene principios, por ejemplo, que eliminan castigos innecesarios, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de unos castigos muy fuertes para cuando la persona paga anticipadamente, ¿verdad? Que hoy existe la posibilidad, si usted se pega la lotería, ¿verdad? Y usted va a cancelar anticipadamente un contrato, pues usted lo castigan de un modo muy fuerte, ¿verdad? Una penalización. Hay establecimientos o proveedores de servicios financieros que tienen una penalidad normal, ¿verdad? Que es la penalidad propia del negocio. Bueno, yo tengo que ver dónde ubico de nuevo, dónde coloco este dinero, y entonces eso a mí me genera algún tipo de costo. Entonces, hay costos muy razonables y hay costos desproporcionados. Entonces usted dice, qué raro, esta entidad castiga con un 1% o con un 0,10% y la otra con un 10%. ¿Cómo esa desproporción? Bueno, es porque hoy no está regulado qué es desproporcional o no. Entonces, ese tipo de disposiciones es son las que se pretenden poner en rigor una vez que pase la ley y que este órgano empiece a funcionar con ese tipo de resoluciones de carácter
de carácter transversal para todos los proveedores de servicios financieros y a la cual los proveedores de servicios financieros todos tendrán que ajustarse. Y en el caso de las estafas bancarias, que es algo de lo que la gente pues siente más temor, ministra, ¿qué indica el proyecto? ¿Hay alguna protección en esos casos? Sí, a ver, ya más o menos un poco Cintia lo había mencionado, ¿verdad? Que debe estar la prueba, el descargo del lado del proveedor. El proyecto es muy general en materia de derechos y principios. Es decir, que los bancos prueben que ellos no hicieron nada para que a mí me estafaran y no como ahora que yo tengo que probar que usted yo no hice exacto, nada para que me estafaran. Exactamente. Bueno, pero lo que le quería decir es que es muy amplio en materia de derechos y principios y obligaciones. Y dentro de eso que establece, se puede ir hilando con reglamentación, con normativa, con directrices, con lineamientos. Y hay una cosa importante que quiero mencionar con respecto a los bancos, que son los más grandes proveedores financieros. Todos los bancos tienen oficinas de cumplimiento. Entonces, en el momento en que esto sea ley de la República, los bancos van a cumplir. Ellos se van a poner a cumplir, porque es así. O sea, los bancos tienen su oficina de cumplimiento y ellos cumplen. Entonces, si hay una ley, por ejemplo, con el uso del papel en los contratos, que no tienen que estar en papel, que tienen que estar, ellos lo cumplen, porque tienen que cumplir todo. Entonces, lo que necesitamos es que esta ley sea ley, este proyecto se convierta en ley de la República. Inmediatamente los bancos van a empezar a cumplir y ahí vamos a ir afinando y vamos a ir buscando para que todos los otros también cumplan, que son todos los proveedores de servicios financieros, las financieras, las operadoras de pensiones, todas esas otros que no están supervisados prudencialmente, o bueno, que no son bancos, para que se pongan a cumplir. Y también vamos a ir viendo cómo se comporta el mercado y a dónde hay que apretar un poquito más, sacar decreto, a sacar una normativa, o simplemente decirles a veces, vean, usted mandar una prevención y decir, ese comportamiento es contrario a lo que establece la ley, por favor corrija. Algo que preocupa a doña Cintia, y es una de las críticas que también han hecho las entidades al proyecto, es que lo que indique, en este caso la Defensoría del Consumidor Financiero, en caso de que se apruebe la ley y que exista, es que van a tener una sentencia de especie de cosa juzgada. Es decir, que si ya la Defensoría del Consumidor Financiero dice, bueno, esto es así, tiene que acatarse como se lo indicara un juez de la República. ¿Eso es así? Pues sí, o sea, lo ideal, ¿verdad? Cuando nosotros generamos órganos de supervisión, lo ideal no es estar en un estira y encoge y tener que judicializar, digamos, todas las causas. Sería doble función, duplicar la función. Que vaya donde ustedes y eso vaya a un tribunal para que lo ratifique. Es duplicarlo, y se supone que, bueno, los más grandes, a través de esas oficinas de cumplimiento, uno esperaría que se vayan alineando, ¿verdad? Lo otro es que para regular es necesario el diálogo. Uno no puede regular desde el escritorio. Uno tiene que entender la industria a la que va a regular, y no necesariamente el empezar, le voy a poner una frase muy coloquial, a las patadas, ¿verdad? Uno tiene que empezar con el diálogo, en mesas de diálogo de cómo vamos a regular un determinado sector, de qué es lo que queremos, por ejemplo, el sector de crédito, que es un sector muy masivo que cuando hablamos de crédito no solo hablamos de bancos, hablamos de microfinancieras, hablamos de una serie de financieras que le prestan a los consumidores de a pie, ¿verdad? No vamos a hablar, digamos, de crédito informal, pero sí de crédito formal que le presta al consumidor todos los días, desde eso hasta las casas de empeño, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender el ecosistema y tenemos que generar directrices, regulaciones para el sector que sean aplicables dependiendo del agente económico que esté detrás, y por supuesto que aquí el establecer mesas de trabajo, el lograr poder entender bien la industria y el que esto sea posible va a depender sí de la voluntad de todos, pero también de la fortaleza regulatoria que tenga el proyecto de ley. Si creamos una entidad débil y cuyos criterios sean débiles,
la posibilidad de desaplicación va a ser muy alta. Entonces, está agotando el tiempo, doña Cintia, perdón que le interrumpa, quería saber qué pasa también con las empresas que no están reguladas, porque hoy hay mucho comercio que ofrece también líneas de crédito, ¿verdad?, que ofrece acceso a financiamiento, que no precisamente son entidades que pasan por la sombrilla de la SUGEF, ¿verdad?, y es importante saber qué pasa, o los prestamistas. Esa es una excelente pregunta, esa es una excelente pregunta, y eso que usted pregunta tiene que ver como cómo visualizamos hoy el mercado. Visualizamos a los regulados y a los no regulados. Bueno, eso se acabó. Con este proyecto de ley ya no van a haber regulados y no regulados. La visión que tienen las superintendencias por el mercado que abarcan está muy dividida. Entonces ellos dicen, bueno, estos son puestos de bolsa, sí los regulo, pero esta otra cosa que se parece mucho a un puesto de bolsa, pero que no es, entonces no lo regulo. No, la visión de este proyecto de ley es regular la actividad del crédito. No importa quién lo preste, no importa si es grande, pequeño, si es un banco, si es una financiera, no importa quién. Lo importante es la actividad de la intermediación de títulos valores. La vamos a ver así, en términos generales, y no si usted está constituido como un puesto de bolsa o está constituido, porque entonces eso nos lleva casi que a tener una especie de colegios profesionales. Bueno, voy a regular a los ingenieros, pero los albañiles no, y vean a ver quién contrata un albañil y cómo le va, porque no va a poder poner una denuncia. No, la idea es poder regular la actividad transversalmente, y eso es un cambio de paradigma, es un cambio que requiere un replanteamiento de cómo nosotros tradicionalmente vemos el mercado. Lo vemos entre los que sí y los que no. Bueno, no hay que sí y que no. Toda la actividad debe ser regulada. Lo cierto es que toda la actividad de cara al consumidor pone en riesgo a esa parte más débil, que es el consumidor de servicios financieros, a la que está atada, no puede hacer nada y tiene una necesidad. Porque además, cuando hablamos de servicios financieros, del otro lado tenemos una gran necesidad. Voy a hacerle una pregunta que creo que muchos están haciendo de quienes nos escuchan, y es, porque no pudiéramos, nos tendríamos que dar, no sé, un programa como de 3 horas para hablar de todos los casos que le llegan a uno y que uno conoce de aparentes abusos. Toda persona, usuario, cuando le dice una entidad, ve, es que usted tenía que haber leído el contrato, está en obligación la entidad de comunicarle a uno verbalmente o hacerle ver que eso está en el contrato. Esa letra menuda que a veces le dicen a uno, no, es que le estoy cobrando ese seguro a partir de este mes porque está en el contrato, y resulta que tengo 5 años pagando el crédito y no sabía que existía ese seguro, y de pronto me lo meten ahí de la noche a la mañana y me dicen, es que eso está en el contrato, pero el cliente nunca supo eso. Ni siquiera tiene el contrato. Ni siquiera tiene el contrato. Vea, usted lo llaman y le dicen, tenemos una línea de crédito aprobada para usted. Deme su teléfono y mándeme una orden patronal y le depositamos y se lo vamos a hacer, y ya le dicen las cuotas y todo, y a veces ni siquiera le dicen la tasa, solo le dicen, le vamos a hacer cuotas. Le vamos a cobrar 16,000 colones por millón, por quincena o por mes, y usted ni siquiera sabe, y la gente, y ¿dónde está el contrato? Cuando usted se da cuenta, le dice, sí, está bien, tiene usted depositada la plata en la cuenta y tiene además la deuda. Y ni siquiera, ¿dónde está el contrato? No lo tiene. Ah, no, es que era un contrato verbal. O le vamos a poner el seguro, que también ocurre. Le vamos a incluir el seguro. Nunca usted tuvo copia de la póliza, porque era una póliza colectiva que se le aplicaba a todos por igual. Y además usted está pagando un seguro que no sabía que tiene la cláusula de exclusión por muerte si usted era hipertenso, y la mitad de Costa Rica es hipertensa. Entonces, está pagando para nada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles sí que es importante, no que vengan en la letra escrita, sino que usted tenga la copia de la póliza que está adquiriendo. No es que le digan que tiene un seguro de vida, no, eso no es suficiente. Es que le expliquen a usted, porque los servicios de financieros son servicios de confianza. Si usted está del otro lado de la ventanilla, usted le cree al que está en la posición del proveedor de servicios financieros. Si el proveedor de servicios financieros le dice, no se preocupe, si a usted le roban la tarjeta, usted lo vamos a proteger, usted cree en esa protección. No está esperando que le digan, bueno, ¿en qué situaciones me protegen, en qué situaciones no? Usted le cree, son servicios de confianza, y eso lo tenemos que entender. Yo creo que la experiencia demuestra que efectivamente nos sentimos desprotegidos los consumidores financieros de este otro lado.
Y así hay montones de casos que, ¿verdad? Que son la evidencia, no es que lo estemos diciendo simplemente como una percepción, creo yo. Se nos agotó el tiempo, pero quisiera ver si en menos de un minuto, ministra, un mensaje de cierre. Ojalá que los diputados hagan conciencia de todas las situaciones que se han venido presentando a lo largo de casos muy recientes que han afectado a los costarricenses justamente en materia de consumo financiero. Este es un proyecto de ley para Costa Rica, para el consumidor. Dejemos de lado todas las tendencias o los colores políticos y hagamos un esfuerzo por Costa Rica. Este es un proyecto de ley bueno, es un proyecto de ley bueno, no importa que lo haya presentado un diputado que no es del mismo partido, no importa que lo estemos impulsando nosotros que somos gobierno y que ustedes no apoyan al gobierno. Cambien eso, hagan la excepción por este proyecto. Este es un proyecto bueno que la gente necesita y se los va a agradecer. Por favor, pónganse la mano en el corazón. Si hay que cambiarle algo, todavía está a tiempo, está en comisión, pero saquemos este proyecto para Costa Rica. Esto es un proyecto bueno. Doña Cinta, muchas gracias también por haber venido. Ahí otro día la voy a estar molestando para ver justamente esos casos que yo creo que a todos quienes nos sintonizan les interesa mucho. Claro que sí. Bueno, a todos ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Ya sabe, si tiene una denuncia, trate de ejercer sus derechos y siempre lea la letra menuda de los contratos. Que la pasen bien y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.